Buenas tardes, mi nombre es Newton Marval, profesor del Diplomado de Planificación y Rehabilitación de Mantenimiento de Edificaciones. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la elaboración de presupuestos de obras civiles y el nuevo enfoque que queremos que todos aprendamos al respecto, que son presupuestos por macropartidas y etapas de construcción. En principio vamos a comenzar con los conceptos fundamentales de lo que es un presupuesto y qué es presupuestar. Presupuestar podemos decir que es la predicción monetaria de realizar una actividad o una tarea determinada. También podemos decir que es el cálculo aproximado del costo de una obra. En otros libros encontramos que es la expresión en cifras monetarias del programa de trabajo previsto en un proyecto. Es el monto que se autoriza para la apropiación para invertir en la materialización de un proyecto específico. En resumen, presupuestar una obra es establecer de qué está compuesta, que es la composición cualitativa, y cuántas unidades de cada componente se requieren, que es la composición cuantitativa, para finalmente aplicar precios de cada uno y obtener un valor monetario dado. En el tema de rehabilitación de mantenimiento es necesario saber lo que son presupuestos de obras civiles. Entonces, el presupuesto determina anticipadamente el costo de ejecución material de una obra. Consiste en un documento elaborado con base a los cómputos métricos y especificaciones del proyecto y los precios unitarios de cada una de las partidas que componen la obra. Más adelante vamos a ir definiendo lo que es cómputos métricos, especificaciones del proyecto, partidas, etc., los cuales se estructuran en niveles jerárquicos según el orden de construcción. El presupuesto sirve de base para el proceso de contratación, para la elaboración del contrato como tal, para el pago de la obra, para la planificación y los controles posteriores. Las características del presupuesto de una obra civil, resumiendo, tiene 4 principales características. Debe ser aproximado. Sus previsiones se acercarán más o menos al costo real de la obra, dependiendo de la habilidad y el uso correcto de la herramienta, dependiendo del criterio, de la visualización correcta en el desarrollo de la obra y la experiencia del analista a la hora de elaborar el presupuesto. Un presupuesto, en segundo lugar, tiene que ser singular, particular para cada obra. Sus condiciones de localización son especiales, dependen del clima, del medio ambiente, de la calidad de la mano de obra necesitada para las características del constructor, entre otras. Cada obra requiere un presupuesto propio. El presupuesto, como tercera característica, tiene que ser temporal. Los costos en que se establecen solo son válidos mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base en su elaboración. Y por último, el presupuesto tiene que servir como una herramienta de control que permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico de la obra. Su comparación con el costo real permite detectar y corregir faltas o prevenir causales de variación en el mismo presupuesto y hacer ajustes en el alcance o los cambios de actividades que requieren a la hora de construir. El presupuesto de construcción se debe estructurar como un instrumento dinámico que, además de confiable y preciso, sea fácil controlable para permitir su actualización. Los costos de construcción están englobados en 2 dimensiones, que son los costos directos y los costos indirectos. Dentro de los costos directos, lo vamos a ver más adelante con detalle, están los materiales, los equipos y las herramientas y la mano de obra. Sin embargo, a la hora de presupuestar necesitamos incluir los costos indirectos, que tienen que ver con los gastos generales, administración, imprevistos, impuestos municipales, etc. Entonces, una definición clásica de los costos directos tienen una relación directa con la ejecución de la obra, la ejecución física. Estos costos están directamente relacionados con las cantidades de obra a ejecutar, que son perfectamente cuantificables en los cómputos métricos y en el análisis de precio unitario, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, los costos indirectos están relacionados especialmente con el tiempo de ejecución, que incluyen aquellos factores diferentes a los costos directos, que
que afectan la ejecución de la obra pueden ser gastos administrativos, gastos de mantenimiento, gastos financieros, impuestos, pólizas, seguros, servicios públicos, comunicaciones internas y externas, control técnico, instalación de campamentos, si la obra es aislada, vías de acceso, entre otros. Y también incluye los costos indirectos, los imprevistos. Dentro de los costos directos de un presupuesto, lo vamos a definir. Inicialmente le dije que eran materiales, mano de obra y equipo. Vamos a hablar de los materiales. La definición clásica de los materiales están determinados por sus especificaciones técnicas, donde se define la calidad, la cantidad, la marca, la procedencia, el color, la forma o cualquier característica necesaria para su identificación. El precio a considerar debe ser el material puesto en obra. Esta característica es muy importante. Todo presupuesto tiene que ser cuantificado, puesto en obra, incluyendo, por supuesto, el transporte a pie de obra. Por lo tanto, este proceso se puede ver afectado por varios factores, como la forma de pago, los volúmenes de compra, las ofertas al momento de presupuestar, el costo de transporte. En segundo lugar, les voy a hablar de la mano de obra, que forma parte de los costos directos en un presupuesto. La mano de obra se compone de diferentes categorías de personal, como maestro de obras, albañiles, mano de obra especializada, obrero y demás personal que afecta directamente el costo de la obra. Los salarios de la mano de obra están basados en el número de horas por día y el número de días por semana. Incluye, por supuesto, el salario, los beneficios sociales, las variaciones, los días feriados y todos los beneficios legales. Por último lugar, dentro de los costos directos encontramos los equipos de construcción, maquinarias pesadas en general y herramientas. En cuanto a las maquinarias y equipos, se consideran todos aquellos equipos pesados como las grúas, volquetas, cargadores frontales, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar. En el caso de las maquinarias, pueden haber dos posibilidades para realizar su estudio. Tenemos los equipos alquilados o los equipos propios. Los equipos alquilados en esta situación solo se considera un precio por el alquiler del equipo, teniendo precaución en el presupuesto de conocer qué es lo que incluye dentro del alquiler. Por ejemplo, si incluyen ciertos costos tales como el operador que va a manipular a la máquina, el mantenimiento de esta máquina o su repuesto. Eso tiene que estar bien definido a la hora de presupuestar. En el caso de que los equipos sean propios, para este caso, la situación es un poco más compleja, ya que se requiere determinar los costos de depreciación del equipo y los de posesión y operación del mismo. Más adelante vamos a hablar acerca de la depreciación de los equipos, que es un elemento fundamental a la hora de presupuestar. Dentro de los costos directos tenemos la maquinaria, los equipos y tenemos las herramientas. Las herramientas, este es un monto reservado para la reposición y desgaste de equipos menores, tales como pala y destornilladores, alicates, etc. Este insumo es calculado generalmente en un presupuesto como un porcentaje de la mano de obra que varía, dependiendo de la complejidad de la obra, entre el 4 y el 15%. Dentro de los costos indirectos, como les mencioné, son todos aquellos gastos no incluidos en los costos directos, por supuesto, y son muy variables, dependiendo de los aspectos como el lugar donde se realiza la obra. Los gastos generales o costos indirectos no son un porcentaje de los costos directos, porque depende de cada característica. Sin embargo, para facilitar los ejercicios matemáticos a la hora de presupuestar, lo podemos expresar como un porcentaje solamente como un artificio matemático. Dentro de los costos indirectos encontramos la utilidad, que no es más que la concepción clásica de este término debe ser calculado ajustándose a la política empresarial de cada contratista o ente ejecutor. En el mercado de la construcción depende de la dificultad de la obra, de su ubicación geográfica. Para fines de cálculo se establece como base de la utilidad el 10% del subtotal,
que resulta de la suma de costos directos más los gastos generales. Nosotros, generalmente, pues en obras de ingeniería tradicionales, establecemos como el 10% de utilidad. Dependiendo si la complejidad de la obra lo requiere, pudiéramos establecer unos análisis más detallados y establecer un monto superior al 10%. Pero por el momento nosotros tenemos como las mejores prácticas 10% para la utilidad. Dentro de los costos indirectos, como les mencioné, tenemos los impuestos. Esto se refiere a todo tipo de impuestos que pechan o gravan en las zonas donde se ejecuta la obra. En este caso, nosotros tenemos el impuesto al valor agregado, que grava sobre todos los bienes inmuebles, los muebles, los servicios, y están dentro de los costos indirectos. Este monto de impuestos o costos indirectos oscila entre el 12 y el 13% del costo neto de la obra y debe ser aplicado sobre el componente de la estructura de costos. Más adelante vamos a ver si este monto de impuestos lo incluimos dentro de los análisis de precio unitario en cada una de las partidas, que se los voy a definir, o lo hacemos como un monto global al final. A la hora de elaborar el presupuesto, es necesario que tengamos nosotros como analistas ciertos parámetros para la elaboración del presupuesto. Debemos tener los planos de la construcción, los cómputos, las especificaciones técnicas del proyecto. En el caso de rehabilitación de mantenimiento, es necesario disponer de esta información para saber las conexiones y toda la diagramación con que se ha construido la edificación existente. Se debe tener en cuenta condiciones de ejecución para la elaboración del presupuesto. Se deben identificar los trabajos a ejecutar. Se debe elaborar los análisis de precio unitario, que incluyen los diferentes factores de la obra, como ya les mencioné, insumos, maquinaria, equipo, y se deben establecer valores parciales de los capítulos en que se agrupan y así obtener el valor total de la obra. La lista de precios básicos. El presupuesto debe incluir la lista de precios básicos de los materiales y los equipos y los salarios utilizados. Vamos a ver ahorita más adelante un esquema de cómo se presenta tanto el presupuesto global como los análisis de precio unitario. Los análisis de precio unitario incluyen las condiciones de la unidad de medida, cantidades y costos de materiales, transporte, maquinaria, equipo, desperdicio, rendimiento, costo de la mano de obra, utilidad, rendimiento, depreciación. Todos estos factores están dentro del análisis del precio unitario. Y por supuesto, podemos agruparlos en presupuesto por capítulo. Los costos de la obra se presentan divididos de acuerdo al sistema de construcción o de acuerdo al sistema de contratación o la programación de la obra. Los componentes de un presupuesto. Se debe presentar un desglose del presupuesto con cantidades y precios totales de sus componentes, divididos, ya lo he mencionado, materiales, equipos, mano de obra y gastos generales. Lo recalco porque estos son los esquemas tradicionales para presentar un presupuesto de obra. Importante a la hora de hacer un presupuesto, elaborar un presupuesto, la fecha de realización del presupuesto. Se debe indicar indispensablemente la fecha en que se hace el estimado. En caso de haber proyecciones, los costos de tiempo se deben indicar. ¿Cuáles son los documentos mínimos requeridos para la elaboración de un presupuesto? Bueno, dependiendo del ente contratante, lo mínimo que se requiere para hacer un presupuesto de obras civiles, en el caso de mantenimiento y rehabilitación de edificaciones, debe estar el proyecto de ingeniería, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y los proyectos técnicos asociados con sus cantidades de obras y cómputos métricos. Esto debe ser elaborado previamente con el conjunto de analistas que hacen los presupuestos. Al principio les mencioné cómputos métricos. Vamos a definir qué son cómputos métricos. Los cómputos métricos expresan la cuantificación ordenada de diferentes partidas que conforman una obra de acuerdo a la unidad de medida establecida por especificaciones asumidas. Podría decirse que es el cálculo detallado de la cantidad de obra. Entonces surge el siguiente concepto. ¿Cuáles son las partidas de las obras civiles? Ambas partidas, cómputos métricos, forman parte del presupuesto. La partida
está definida como la parte más pequeña que se ha dividido una obra, definida mediante su código, descripción y unidad de medida. Las mismas están concebidas considerando la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas, conforme a las prácticas y economía de la industria de la construcción. Por ejemplo, la partida de friso de paredes se mide en metros cuadrados. Luego más adelante vamos a ver unos ejemplos. En Venezuela nosotros tenemos las partidas de todas las obras civiles ya están codificadas según los códigos venezolanos, que se llaman normas Covenin. A manera de ejemplo, la podemos buscar en la literatura. Las normas Covenin vigentes al momento para efectuar la codificación y especificaciones de construcción se clasifican de la siguiente forma. Tenemos la norma Covenin 2087, que se refiere al sector construcción, especificaciones, codificación, mediciones, parte 1. Esta norma pues está en todas las partidas codificadas de acuerdo al renglón y sobre todo al área de carreteras. Tenemos la norma Covenin 2091, que se refiere a la codificación de partidas para presupuesto, parte 1, en carreteras. Tenemos la norma Covenin 2092, que se refiere al sector construcción, mediciones y codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción. Parte 2, edificaciones. En nuestro caso, que es para rehabilitación y mantenimiento de edificaciones, esta norma Covenin están establecidas todas las partidas codificadas. Tenemos la norma Covenin 1999, sector construcción, mediciones y codificación, partidas para proyectos y construcción. Este es un suplemento de la norma Covenin 2000. Viene de la mano con la norma Covenin anterior. Y finalmente también nos encontramos en el caso de rehabilitación y mantenimiento de edificaciones, la norma Covenin 2087, que tiene que ver con especificaciones y codificación de obras hidráulicas. Aquí en Venezuela nosotros tenemos esta codificación y con eso nos apoyamos para la elaboración de presupuestos. En este momento estamos viendo la forma clásica que se presenta un presupuesto. En esta columna numeramos de manera consecutiva las partidas. En esta otra columna tenemos la codificación establecida por la norma Covenin. En los casos de que no exista la partida, por extraña que parezca, se le coloca la coletilla sin código. En la tercera columna encontramos la descripción detallada de la partida. En la cuarta columna encontramos la unidad con que se mide esa partida. En la quinta columna tenemos la cantidad de la obra que se va a ejecutar. Siguiente columna es el precio unitario. Y finalmente la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, tenemos el total de la ejecución de esa partida. Por ejemplo, en la partida número 1 que vemos aquí, habla del replanteo de la obra, se mide en metros cuadrados, tiene una cantidad aproximada de 1.750 metros cuadrados, un precio unitario establecido de 85.929, para un total de 150.376. Finalmente, sumamos todas las partidas establecidas en el presupuesto y tenemos un monto total para la ejecución de la obra. Por supuesto, debe estar identificado con su fecha de elaboración del presupuesto. Importante, para obtener los precios unitarios de los presupuestos necesitamos hacer un análisis de precio unitario partida por partida. ¿Qué son los análisis de precio unitario? Es la demostración anticipada mediante un modelo matemático de los costos en que se incurre a realizar la actividad específica dentro del proceso constructivo de la obra, más el correspondiente valor por el manejo o la administración de los recursos y materiales inherentes al proceso justo y valor de la utilidad o beneficio o ganancia por la ejecución de dicha actividad. Los precios de la construcción están estructurados de la siguiente manera. Como les mencioné, materiales, equipos y mano de obra. Materiales, pues, como todos sabemos, son los insumos consumibles o instalables que quedan incorporados permanentemente a la obra.
es la cantidad a ser usado por unidad de medida. No es afectado por el rendimiento de la partida. Importante rendimiento. Los equipos que están establecidos en el análisis de precio unitario son aquellos insumos, como los definí anteriormente, maquinarias, equipos, herramientas, implementos, vehículos de obra, entre otros. Estos pueden ser propios o alquilados, como los mencioné. Este renglón de los análisis de precio unitario se ven afectados por el rendimiento de la obra, el rendimiento de la partida. Finalmente, dentro de la estructura clásica para la elaboración de un análisis de precio unitario tenemos la mano de obra. No es más que la cantidad de personas especializadas o no necesarias para realizar una labor determinada en un tiempo determinado. La unidad de medida puede ser de dos tipos: cantidad entre tiempos de día o horas hombre a emplearse. Es necesario que las mejores prácticas nos lo han establecido y ya está normalizado, que se debe establecer un porcentaje por prestaciones sociales, o el factor de costo asociado al salario, o el factor de prestaciones sociales, o los beneficios laborales que tienen que estar vinculados, tienen que estar reflejados en el análisis de precio unitario y se establecen en este renglón. ¿A qué nos referimos? Bonos de alimentación o cualquier otra reivindicación que se le pague al personal, ya sea por decretos, leyes, contrataciones colectivas, convenios colectivos. Este renglón es afectado por el rendimiento de la partida. Generalmente, la nomenclatura que nosotros utilizamos para definir los factores de costo asociado al salario, le decimos FK por sus siglas en español, o FPS por sus siglas en español, factores de prestaciones sociales. Es expresado como un porcentaje respecto al salario promedio ponderado del tabulador de los salarios utilizados en los análisis del precio de presupuesto. Esta característica de los factores de costo asociado al salario o el factor de prestaciones sociales siempre ha sido un debate a la hora de elaborar un análisis de precio unitario. Nosotros, pues con nuestra experiencia, hemos determinado unos números aproximados, debatibles, discutibles, y lo podemos defender en cualquier escenario. Más adelante vamos a ver cuál es ese porcentaje. Generalmente están entre el 250% y 350% del costo total de la partida. ¿Qué incluyen estos factores de costo asociado al salario o los factores de prestaciones sociales? Depende de varios factores. Depende de la duración de la obra, de la cantidad de personas a contratar, de la ubicación, del horario de trabajo impartido, permitido, si son días laborables o son días feriados. Depende de la instalación de los baños y comedores, del implemento de seguridad. También incluye los exámenes preempleo y postempleo y todos los beneficios de ley o los contratos colectivos que se establezcan a la hora de la construcción. Incluye dentro de los costos asociados al salario el suministro del hielo, del agua, los vasos y otros menores dependiendo de la obra. Importante, dentro del factor de costo asociado está incluido el costo del hielo, el agua y los vasos. El rendimiento. El rendimiento lo vamos a ver dónde se ubica dentro de la estructura del análisis de precio unitario, pero el rendimiento es la cantidad de trabajo realizado entre el tiempo empleado. Cada organismo, cada empresa constructora, cada institución gubernamental o no, debe tener calculados los rendimientos de acuerdo a sus propias experiencias, porque depende de las condiciones geográficas, de la pericia del obrero o el trabajador. Los rendimientos son estimados con base a la cantidad de la unidad de medida de la partida, entre tiempos por día. Por ejemplo, metros cúbicos por día, metros cuadrados por día, kilogramos por día. El acero, por ejemplo, se mide en kilogramos y su rendimiento kilogramos por día. Una clave a la hora de elaborar los análisis de precio unitario es la incidencia que tiene este rendimiento en el análisis de precio unitario. Los equipos y la mano de obra, como lo mencioné anteriormente, son afectados por el rendimiento al momento de determinar el precio unitario. Por tal razón, es extremadamente importante colocar en los análisis de precio unitario
el rendimiento óptimo en cada partida a fin de encontrar un óptimo análisis de precio unitario. Pudiéramos manejar escenarios, escenario pesimista, el escenario optimista. Nosotros en los rendimientos tenemos que tener la claridad de obtener el mayor provecho a la hora de ejecutar la obra. Por lo tanto, los rendimientos tienen que ser óptimos. Existen actualmente herramientas computarizadas que hacen el cálculo de los análisis de precio unitario. Es importante que cualquier manipulación en el rendimiento puede conllevar a no ser la mejor oferta en un proceso de análisis de precio unitario. El rendimiento de la obra debe estar en concordancia con los tiempos establecidos en el cronograma de actividades de cada obra. Les había mencionado cuando hablábamos de los equipos de la depreciación. La depreciación puede definirse como la disminución gradual del valor de un equipo como consecuencia del desgaste que ocurre en sus características originales, especialmente en su capacidad de producción en una forma eficiente y económica. La depreciación, vamos a ver más adelante cuál sería la fórmula que nosotros creemos que es la más adecuada para determinar este monto o este porcentaje de depreciación de las maquinarias que se utilizan a la hora de elaborar un presupuesto. Vamos a hablar de las operaciones adicionales para elaborar un presupuesto. Hasta ahora le he mencionado la teoría clásica de los presupuestos. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos en cuenta, los analistas, en la elaboración de un presupuesto para rehabilitar o mantener edificaciones o una obra nueva en particular, deben tener el cálculo de la cantidad de los materiales por unidad de obra. Se debe realizar con previa anticipación cotización de los precios de los materiales al pie de la obra, incluyendo el transporte. Se debe hacer un análisis de la cantidad de maquinarias y equipos de construcción. Tenemos que tener un cálculo del costo de funcionamiento o alquiler de la maquinaria y los equipos de construcción. Igualmente, las cotizaciones de los precios de la maquinaria a pie de obra, incluyendo su transporte. El cálculo de las cantidades y rendimientos reales, ya lo mencionamos, óptimo, del personal y su especialidad en el rendimiento. Por supuesto, debemos tener la actualización permanente de los precios de los salarios y los cálculos de costos asociados a la mano de obra. Y finalmente, para la elaboración del presupuesto, un cronograma de actividades. Todo esto lo genera el analista o el profesional que va a estar al frente de la ejecución de la obra de construcción. Vemos entonces, esta es la presentación clásica de un análisis de precio unitario. En primer lugar tenemos la identificación de la obra. En segundo lugar, la descripción debe ser bastante precisa, concreta. La descripción de la partida, el número de la partida, la fecha en que se elabora el análisis de precio unitario y por supuesto el presupuesto en general. Vemos tres bloques: el bloque de los materiales en este renglón, el bloque de los equipos en este renglón y el bloque de las manos de obra. Si vemos acá, tenemos los materiales inherentes, las unidades, los costos asociados y el desperdicio en caso de que corresponda. Al final tenemos aquí el factor de prestaciones sociales, el factor de costos asociados al salario. Tenemos los costos directos de mano de obra, la utilidad, los imprevistos que ya los definimos, el precio sin el impuesto y finalmente el precio total unitario. Este es el precio que nosotros colocamos en el presupuesto para calcular el monto de la partida. En resumen, tenemos en este análisis de precio unitario descripción, estructura de análisis, las normas COBENIN o las normas que se establezcan para definir las partidas, la unidad, la cantidad, el rendimiento, muy importante, el rendimiento lo conseguimos en este renglón. Aquí está el rendimiento de esta partida. Tenemos los materiales, por supuesto, los equipos, la depreciación, la mano de obra, el factor de costo asociado al salario, los costos de administración, utilidad, las tasas, los costos unitarios y el total. Esta es la presentación clásica de un análisis de precio unitario. Viéndolo más ampliado, aquí tenemos el renglón de los materiales, aquí tenemos el rendimiento, la fecha en la elaboración, la descripción de la partida, los equipos para esta partida en particular,
los equipos, la depreciación que se establece, que la vamos a ver con una fórmula que nosotros hemos diseñado para el cálculo de la depreciación. Y por último, la mano de obra, la cantidad de personal calificado o no que va a trabajar, los bonos si corresponden, el total de la jornada, las prestaciones sociales que habíamos dicho que es un porcentaje del costo total directo de mano de obra. Tenemos la utilidad, los imprevistos. Esta es la presentación clásica de un análisis de precio unitario. Los presupuestos, por supuesto, pueden tener modificaciones, pero con unas ciertas características. Entre las condiciones de una obra pueden incidir en las variaciones al costo de construcción. ¿Cuáles son esas modificaciones que pueden presentarse? Reformas en los planos que impliquen mayores cantidades en los ítems previstos, obras adicionales no determinadas inicialmente, que conllevan a trabajos diferentes que no se tuvieron en cuenta originalmente en la elaboración del presupuesto. Lo llamamos obras extras. También se pueden presentar disminuciones en las cantidades de los renglones previstos. Por lo tanto, los presupuestos son flexibles y pueden ser modificados. Otra de las características que pudieran incidir en la modificación de un presupuesto son los cambios de especificaciones de la construcción que modifiquen el nivel de calidad y, por supuesto, el costo del presupuesto inicial. También puede incidir en la modificación de un presupuesto reajustes en el programa de trabajo, con base en el cual se elaboró el presupuesto inicial de la obra, que pueden modificar los recursos como tiempo, materiales, mano de obra, incrementos, etc. Los cambios en las condiciones asumidas para realizar las obras, organización general de la obra o la modalidad de contratación o el pago, pudieran ser unos elementos que definan una modificación del presupuesto. Otra modificación del presupuesto, dependiendo del cambio del sistema constructivo, si los rendimientos se ven afectados por un imprevisto al momento de ejecutar la obra, vicios ocultos que no pudieron ser previstos a la hora de determinar la elaboración del presupuesto. Cambio del cronograma de actividades de obra, en general, cualquier condición que signifique una fuerza mayor o un imprevisto. Otra característica que pudiera incidir en la evaluación del presupuesto son las fallas de construcción que deben corregirse, así como deterioros a ser reparados ocasionados por los trabajos defectuosos. Y en último lugar, discutible por supuesto, con un análisis mucho más profundo, que no es el tema de esta ponencia, es la fluctuación de los precios comerciales, de los insumos básicos y los costos financieros. Son condiciones externas a la obra que, si bien no se originan en ella, inciden en los costos y pudieran afectar el presupuesto. Sin embargo, esto ya acarrearía pues un parámetro en la elaboración de presupuesto que lo llamamos reconsideración de precios, que es otro tema. Hasta ahora hemos visto las definiciones clásicas de la elaboración de un presupuesto. Vimos que son partidas, vimos que son cómputos métricos, vimos los análisis de precio unitario. Ahora nosotros les vamos a diseñar un nuevo enfoque a la hora de presentar y elaborar presupuestos. A nosotros, como mejores prácticas, pues nos ha funcionado. Hemos construido con esta metodología del nuevo enfoque de obras civiles y queremos pues demostrar que hay una manera diferente a la clásica a la hora de elaborar presupuestos. ¿Con qué nos basamos nosotros? A la hora de tomar decisiones para hacer presupuestos es necesario identificar una diferencia entre los presupuestos tradicionales y los presupuestos del nuevo enfoque, que es lo que le queremos plantear. En la primera, el enfoque tradicional, las decisiones están orientadas a aumentar y sostener el lucro, en obtener mayor ganancia y por consiguiente el mayor beneficio para los contratistas o los constructores. En cambio, a la hora de presupuestar en el segundo caso, que es un nuevo enfoque, debe existir una ganancia, por supuesto, o un excedente, pero está condicionado a precios justos, distribución amplia, costos sociales en beneficio de la mano de obra y en su entorno, y en la medida de lo posible controlado por el Estado.
Entonces, nosotros planteamos una nueva estrategia para garantizar procesos transparentes en la planificación, en los costos, en el avance financiero y en la ejecución de las obras, tanto en la formulación del presupuesto como en las evaluaciones canceladas en las obras de los procesos constructivos. Las evaluaciones es el instrumento, son las herramientas con que se presentan ante el ente contratante para obtener la variación y el cobro de la obra ejecutada. Después, más adelante, vamos a ver el término formal de evaluaciones en otra ponencia. Nosotros aquí en Venezuela tenemos pues el estamento legal y hemos establecido el nuevo enfoque a través de una gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo título es Procedimiento para elaboración de presupuestos y forma de evaluar obras a contratar por empresas públicas o privadas o con gerencias técnicas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta fue una experiencia, este nuevo enfoque lo aplicamos en la ejecución del programa bandera de la ejecución de viviendas a nivel nacional. No es más que la presentación de presupuestos por capítulos o etapas constructivas. Nosotros hacemos un ejercicio y obtuvimos las mejores prácticas de la elaboración de presupuestos y determinamos que hay una manera diferente de presentar los presupuestos, que son por capítulos o etapas constructivas. El alcance y las características de las obras de urbanismo, de edificaciones y por supuesto de rehabilitación y mantenimiento de edificaciones deben estar claras y expresadas en el proyecto, en la memoria descriptiva, en los cómputos métricos, de manera que puedan determinar con precisión los costos de ejecución. Este nuevo enfoque de presupuestos elaborados por capítulos o etapas constructivas, por supuesto, lo hacemos con análisis de precio unitario, pero solo para determinar el costo por actividad y serán vinculantes para determinar el costo total de la obra, los costos parciales de la mano de obra, de la maquinaria, de los equipos, de los materiales y de la administración, y debe ser realizado, como les dije, por capítulos o etapas constructivas. Los análisis de precio unitario, igual con la misma concepción de los clásicos, pero englobado de una manera más novedosa, tienen que incluir, por supuesto, la descripción de la partida, la unidad de medida, los materiales y los componentes. Sin embargo, nosotros tenemos aquí unas acotaciones. En primer lugar, el desperdicio no puede superar el 5%. Esta es la primera concepción que nosotros establecemos o limitante a la hora de elaborar un presupuesto, porque nosotros recomendamos que tenemos que ir hacia un desperdicio cero. Si tú lo dejas abierto, entonces nosotros aquí lo limitamos al 5%. Dentro de los materiales tenemos los precios unitarios que están definidos por el ente contratante. En el cálculo de la maquinaria y equipo, nosotros tenemos una fórmula que la vemos aquí para determinar la depreciación o el costo de la maquinaria. Perdón. Aquí tenemos la fórmula donde incluimos el precio de adquisición, incluimos el 20% de mantenimiento, el factor diario de utilización. Estamos incluyendo los 220 días activos que una maquinaria pudiera estar utilizando a la hora de una obra, y en el caso de que sea alquiler, el 15% de alquiler. Dado que se considera el 20% por mantenimiento y el 15% de alquiler, el monto resultante de la maquinaria no le será aplicado el monto de administración y utilidad. Este es un error clásico que se había cometido en la elaboración de análisis de precio unitario, pudiendo incurrir en debilidades en la elaboración del análisis de precio unitario, cobrando 2 veces este renglón. Nosotros aquí lo definimos con esta fórmula sencilla: el costo real y justo de la maquinaria. En cuanto a la mano de obra, hemos establecido un nuevo enfoque para la elaboración. Nosotros, cuando vamos a ejecutar una obra o un trabajo en nuestros hogares de manera doméstica, buscamos a la cuadrilla que nos va a hacer el trabajo. Esta misma concepción la queremos hacer para obras de gran envergadura como rehabilitación de mantenimiento. Entonces hemos establecido, o la hemos denominado,
el término es genérico, pudiera utilizarse cualquier calificativo, pero nosotros lo establecimos brigadas o cuadrillas de construcción, las cuales podrán acordar una remuneración por la tarea ejecutada. Hemos hecho los cálculos para obtener el valor del factor del costo asociado al salario del 250%. Nosotros tenemos todos los elementos técnicos, estadísticos y científicos donde obtuvimos este número. Es discutible con las empresas que realizan los trabajos de construcción porque ellos establecen unos parámetros que no están ajustados a la realidad. Nosotros consideramos que el factor del costo asociado está entre el 250 y el 350% como máximo. Finalmente, como les mencioné, el rendimiento importante, al igual que en la concepción clásica de la elaboración de presupuestos, el rendimiento es un factor indispensable. En este caso, en la elaboración de presupuestos por capítulos o etapas constructivas, igual debe ser, pero por metros cuadrados, por metros cúbicos o por pieza. Ya lo vamos a ver más adelante. Finalmente, nosotros establecemos como recomendación para la administración y los costos de utilidad, los gastos generales serán discriminados de la siguiente manera. Para el caso de materiales será el 10% del costo directo. La mano de obra la hemos dividido en gastos de administración 10% costo directo y 5% de las incidencias laborales. La utilidad se calculará como 5% del costo directo más el costo de administración y se considera como un incentivo para la victoria temprana o culminación de la obra anticipada. Se considerará un 5% adicional por eficiencia que será cancelada si la obra se culmina en el lapso acordado o anticipada. Este es el esquema general a la hora de presentar el análisis de presión unitario por partidas, por macropartidas, por capítulos o por etapas constructivas. Les mencioné este nuevo enfoque. El presupuesto se elaborará por capítulos o etapas constructivas, quedando definiendo así: 1. Instalación de obra, primer renglón. Urbanismo, en el caso de que corresponda, segundo renglón. Y edificaciones, que comprende cada unidad familiar o multifamiliar completa o una edificación del equipamiento urbano. Es importante que nosotros aquí definamos la obra completa. Si estamos haciendo, por ejemplo, una obra de viviendas unifamiliares, la unidad de medida será la vivienda unifamiliar. Si estamos ejecutando edificaciones multifamiliares en altura, pues la unidad de medida pudiera ser por piso, por niveles o por edificación completa. Finalmente, para la elaboración de los presupuestos por capítulo, es necesario, como les dije anteriormente, la elaboración de un perfecto cronograma de ejecución y un flujo financiero para ser planteados en lapsos semanales. De este modo, nosotros tenemos un control directo de la ejecución de la obra en función de los capítulos reflejados en el presupuesto. La evaluación de la obra que les mencioné es el instrumento normativo para presentar y cobrar ante el ente contratante la construcción o el trabajo ejecutado. La evaluación de la obra se hará por etapas constructivas concluidas. Debe ser operativa y permitir la construcción de la etapa subsiguiente, y no por sumatoria de cantidades de actividades parciales ejecutadas. La diferencia fundamental entre este nuevo enfoque de los presupuestos por macropartida al presupuesto tradicional es sencillamente esta: nosotros no podemos permitir evaluar obras por que no estén concluidas, tienen que estar concluidas. A manera de ejemplo, les puedo decir, si vamos a construir una edificación unifamiliar, una vivienda unifamiliar, la evaluación va a ser solamente cuando esté la etapa de la losa construida. Eso incluye el concreto para la losa como tal, el acero embutido, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias y todos los elementos que con las excavaciones, la preparación, que en un presupuesto tradicional pudiéramos tener en esa presentación de esa etapa constructiva más de 30 partidas. En
En este caso nosotros vamos a tener una sola partida para evaluar la etapa constructiva que queremos cobrar. En este caso del ejemplo, la losa. Si vamos a la siguiente etapa constructiva, pudiera ser la estructura. Todas las columnas, todas las vigas, todas las correas correspondientes a la construcción de esta vivienda. Es que podemos, incluyendo sus detalles embutidos de las instalaciones. Y una tercera etapa constructiva pudiera ser techos, que incluye pues todo el tema de cerramiento vertical y horizontal, y finalmente los acabados. De esta manera, un presupuesto tradicional de 200 partidas, nosotros lo hemos reducido a un presupuesto de 4 a 5 partidas que están establecidas en esta metodología de nuevo enfoque. En el caso de que si tenemos obras de urbanismo, las evaluaciones se harán de acuerdo a los avances constructivos por cada capítulo y por cada etapa. Y se considerará la cancelación de fracciones siempre y cuando cada fracción pueda estar operativa o permitir la construcción de la siguiente etapa. Porque en la experiencia ocurre que se dejan obras a medio terminar y es más costoso reactivarla una vez que quedan inconclusas. A diferencia de esta metodología, solamente permitimos evaluar obras que estén operativas. El acueducto que esté operativo, si no, no puede evaluarlo. La electrificación que esté operativa. Este es el nuevo enfoque que nosotros queremos plantear. De esta manera tenemos victorias tempranas y obligamos de manera muy elegante a nuestros constructores, a nuestros contratistas, a que entiendan que lo principal es la elaboración de la obra y su función, no la elaboración del presupuesto como tal. Las evaluaciones de las edificaciones se toman como base una vivienda familiar completa o multifamiliar completa y se considera, como les mencioné, la cancelación de fracciones siempre y cuando cada fracción pueda estar operativa o permitir la construcción de otra etapa independientemente de que las demás fracciones no se construyan o no. No podemos permitir en una edificación multifamiliar dejar a media construir la edificación. Tiene que, si es un piso, el piso completo, columnas, vigas, paredes y losa de entrepiso. Si es una edificación unifamiliar, igualmente, estructura, cerramiento y acabado. Pudiéramos permitir evaluaciones específicas para cancelar las incidencias laborales, señalando expresamente el nombre, la identificación del trabajador y el monto a liquidar. Porque este ha sido una debilidad que hemos encontrado a la hora de evaluar los análisis de presión unitario. Entonces, de este modo nosotros tenemos el control y sabemos exactamente que va dirigido hacia el trabajador. De surgir obras complementarias necesarias, serán objeto de una evaluación única solo al final del cierre de la obra. La evaluación de la utilidad del 5% por eficiencia será presentada cuando se tenga el acta de recepción provisional de la totalidad de la obra, solo si está dentro de la fecha pautada. Este es un incentivo que nosotros planteamos en esta metodología del nuevo enfoque de presupuestos por macropartidas o etapas constructivas para que el constructor se motive a terminar anticipadamente las obras y se obligue moralmente a que culmine las obras. Finalmente, los invitamos a que analicen la Gaceta Oficial donde están establecidos todos los parámetros. Nosotros les vamos a dejar la bibliografía para que la lean extensamente toda la metodología. Muchas gracias.